Bienvenidos a la sexta clase. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De las inferencias. Claramente, buen número de preguntas de nuestro examen tienen preguntas de inferencias. La norma también lo precisa. ¿Cómo pregunta la prueba única nacional? ¿Cómo evalúa las inferencias? Lo hace con preguntas de formato abierto como estas dos. Acá podemos ver en la primera cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir. Ese infinitivo, el infinitivo concluir, significa que estás ante una pregunta que evalúa tu capacidad para inferir. Concluir es un sinónimo de inferir. Ahora, podrían utilizarse otros como colegir, derivar, deducir, desprender. Son entre los infinitivos más utilizados. Y así como te pueden preguntar cuál de estas afirmaciones es una inferencia válida, porque eso es lo que te están preguntando acá, también podrían hacer la pregunta al revés. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? Ambas preguntas, las que tienen acá al frente, son de examen. Son preguntas que han venido en exámenes de nombramiento. Entonces, las preguntas pueden ser así abiertas y también podrían ser cerradas. ¿En qué sentido cerradas? Toman una parte del texto y te piden realizar una inferencia a partir solo de esa parte del texto. Imaginemos que en el texto, en una parte del texto, dice que las políticas educativas que se están implementando en el Perú son muy parecidas a las que se han implementado en España hace 10 años. Entonces nos piden en la pregunta qué se infiere a partir de este fragmento del texto. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar la información explícita de la implícita. Ya en la clase número 1 hablamos de qué era la información explícita, pero igual acá voy a hacer una repetición, ¿no? Para que quede claro. La información explícita son las afirmaciones que en el texto están, aquellas que el autor dice directamente, aquello que con palabras aparece en el texto. Esa es la información explícita. En cambio, la información implícita es aquella que sí está en el texto, pero que no hay palabras, no hay una oración, no hay una frase, no hay un fragmento en el que diga expresamente esa idea. Entonces, son ideas que sí están en el texto, pero que no están verbalizadas en él. Entonces, eso es importante entender. Vamos a ver un ejemplito, ¿ya? ¿Recuerdan este texto? Pilar y su enamorado se reconciliaron después de haber conversado sobre sus diferencias con el fin de fortalecer su relación. El texto lo vimos en la primera sesión. Entonces, son informaciones explícitas, porque en el texto se dice que Pilar se reconcilió con su enamorado. Eso está en el texto. Hay palabras que manifiestan esa idea. Que Pilar y su enamorado conversaron acerca de sus diferencias también. Tal vez no de la misma forma, pero sí está en el texto. Esa información aparece en el texto. Que Pilar y su enamorado se reconciliaron para fortalecer su relación. También aquí está, con el fin de fortalecer su relación. No están con las mismas palabras, ¿ok? No aparecen con los mismos términos, no está copiado y pegado, no es literal, pero estas ideas sí están dichas en el texto, ¿ok? Hay palabras que dicen estas afirmaciones. A eso se llama información explícita. Y la información implícita es aquella que está en el texto, pero que no hay palabras que lo digan. Entonces, por ejemplo, que Pilar y su enamorado están disgustados, eso del disgusto no sale. ¿De dónde lo sacaríamos? No hay una palabra que diga que están disgustados. Hay una palabra que dice que se reconciliaron. A partir de este término de reconciliación es que podría inferirse, interpretarse, que bueno, para que se reconcilien es porque han estado disgustados. Pero ya es una inferencia, hay un proceso adicional, no es algo que solamente consiste en ver. En cambio, Pilar se reconcilió con su enamorado, la de arriba, esto en el texto se ve, eso también lo puedes ver. En cambio, que están disgustados no lo ves, eso lo tienes que interpretar. Entonces, eso es inferir, por ejemplo, no es lo único, ¿eh? Inferir es interpretar a partir de lo que dice en el texto,
partir de la palabra reconciliaron, yo infiero que estaban disgustados. También una información implícita, o sea, que está en el texto, porque sale de acá, no me lo estoy inventando, pero no está expresado en palabras, no está dicho expresamente, es que Pilar y su enamorado quieren seguir juntos. Pero ¿de dónde sacas eso? Es que si están conversando sobre sus diferencias con el fin de fortalecer su relación, si lo que quieren es fortalecer su relación implícitamente, me están diciendo que quieren seguir juntos. No dice, no hay palabras que afirmen que quieren seguir juntos, pero se puede interpretar a partir de esta parte del texto. Entonces, por información implícita debo entender aquellas ideas que están en el texto, que salen del texto, de lo que en el texto se dice, pero que no se ve, no está dicho expresamente, no está dicho directamente. Es probable que el disgusto de los enamorados haya sido por un desacuerdo. Claro, yo no podría afirmar que ellos o sea, que se disgustaron, se disgustaron. Perfecto, pero ¿por qué se disgustaron? Porque ella le fue infiel, porque él le fue infiel, porque ella le mintió, porque él le ocultó algo, él le habló con un tono de voz agresivo, ella le insultó, o sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la causa de ese disgusto? Yo no sé. Yo no podría, a partir de la información del texto, no podría saber cuál fue la causa. Pero cuando dice que después de haber conversado sobre sus diferencias, o sea, han conversado sobre sus diferencias, entonces yo más o menos puedo intuir que una de las causas o la causa de ese disgusto podría haber sido, no puedo asegurarlo, que tenían una diferencia de pareceres, ¿no? Y que eso fue lo que los condujo al disgusto. Puede ser. Porque si para reconciliarse han conversado sobre sus diferencias, entonces entiendo que esas diferencias han sido la causa, ¿no? Puede ser, es una posibilidad. Por eso es que acá esta inferencia, por ejemplo, se redacta, o esta información implícita se redacta como una posibilidad. Es probable que el disgusto de los enamorados haya sido por un desacuerdo. Porque si yo no afirmo con este es probable y categóricamente digo que el disgusto de los enamorados ha sido por un desacuerdo, esa inferencia estaría mal. Ahora, algunos de ustedes ya se estarán anticipando un poquito y seguramente están queriendo concluir que estas son las inferencias y las de arriba no son inferencias. Error. Ese es un gran error. Y ese es uno de los grandes errores que cargan muchos profesores consigo. Porque alguien les ha dicho que la inferencia es aquello que no está en el texto. Como esto está en el texto, como estas tres ideas de arriba, las explícitas, están en el texto, entonces no son inferencias. En cambio, como estas tres no están, no se ven, entonces estos sí son inferencias. Ya, esa interpretación es equivocada, está mal. ¿Ok? Y ustedes pueden revisar los exámenes que han sido publicados, liberados, los del 2018 y 2019, para que se percaten de esto que les voy a decir. Las afirmaciones explícitas también pueden ser inferencias. Si en el texto aparece una información que está dicha en las alternativas, pero con otras palabras de otra manera, entonces esas afirmaciones sí califican como inferencias. Una inferencia no solo es una información implícita, también puede ser una información explícita. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, acá les he puesto una definición de lo que es una inferencia. ¿Qué es una inferencia entonces? Son afirmaciones que realiza el lector. Todas las afirmaciones que realice el lector y que estén basadas en el texto son inferencias. Ahora, para que
califique como inferencia válida, tiene que justificarse cabalmente en las afirmaciones del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que tú a partir de este texto podrías tú afirmar que Pilar y su enamorado se quieren, que están en un buen momento de su relación. O sea, tú podrías interpretar eso. Entonces, profesor, esa es una afirmación que yo estoy haciendo a partir del texto, basada en el texto. Sí, pero para que en comprensión lectora una afirmación o una inferencia sea válida, tiene que estar basada exclusivamente en el contenido, ya sea explícito o ya sea implícito del texto. O sea, no puedes salirte de los límites del texto. En comprensión lectora en la prueba única nacional, las únicas inferencias que se califican como válidas son aquellas que se realizan sobre la base del texto y solo sobre la base del texto, ya sean estas informaciones explícitas o implícitas. ¿Ok? Para poner en claro esto que acabo de decir al final, les voy a pedir que reconozcan cuáles de las siguientes afirmaciones son inferencias válidas a partir de este texto. ¿Ya? Tenemos que Cayetana le pidió caramelos a su mamá Pilar, pero ella se los negó. Entonces la niña habló con la madre de Pilar, Dora, y la convenció de comer solo 3 dulces. Entonces, quiero que me digan cuáles de estas afirmaciones son inferencias válidas. Si ustedes reconocen cuáles son las inferencias válidas y aciertan, es porque ustedes ya saben reconocer inferencias a partir de un texto. Entonces acá puedes detener un momento el video y tomarte un par de minutos para definir si es que estas 8 afirmaciones son inferencias válidas o no. Que Dora es abuela de Cayetana sí es una inferencia válida, porque en el texto se afirma que Pilar es la mamá de Cayetana y también se afirma que Dora es la mamá de Pilar. Por lo tanto, se puede inferir que Dora es la abuela de Cayetana. Facilito. Que Dora y Cayetana pertenecen a la misma familia. Claro, si Dora es la abuela y Cayetana es la nieta, entonces pertenecen a la misma familia. Eso está bien. Que Pilar tiene una sola hija. Bueno, en el texto se dice que Pilar es mamá de Cayetana. Pero afirmar que tiene una sola hija es negar que tiene otras hijas. Y en el texto no se niega que tenga otras hijas. Entonces, como no se está negando que tenga otras hijas, yo no puedo afirmar que Pilar tenga una sola hija. ¿Ok? Entonces, esta inferencia, por ejemplo, no es válida. La abuela de Cayetana es más buena que su madre. Bueno, aquí en el texto nos dicen que la abuela le dio los dulces y que Pilar le negó los caramelos, le negó los dulces. Entonces, a primera vista, podríamos interpretar que la abuela Dora es buena y que la mamá Pilar es mala, ¿verdad? Pero no podríamos decir, no podríamos calificar como bueno darle caramelos a una niña. No podríamos calificar como malo negarle caramelos a una niña. Ahora, otra cosa, eso es por un lado, ¿ya? Pero por otro lado, no, a partir de una conducta puntual, no podrías juzgar a las personas. Fíjate que acá estás diciendo es más buena. O sea, a partir de un caso puntual, a partir de una conducta puntual, de un momento puntual, tú no puedes inferir la característica de una persona. Entonces, por eso esto no podría calificar como inferencia. Cayetana suele comer muchos caramelos. Este suele implica un acto repetitivo, reiterativo. Aquí en el texto me dicen que Cayetana le pidió caramelos a su mamá. No sé si es que ella acostumbra a comer caramelos. No sé si ayer, antes de ayer, no sé si es frecuente. No, no sale en el texto. Por lo tanto, esto tampoco se puede afirmar válidamente, ¿no? Dora es más fácil de convencer que Pilar, igual que acá abajo, ¿no? En este caso puntual, la abuela cedió y la mamá se negó,
Pero eso no es suficiente para afirmar que Pilar en general es más difícil de convencer que Dora. Pilar, Dora y Cayetana tienen lazos de sangre. Estaba claro que pertenecían a la misma familia. Pero decir que tienen lazos de sangre, esto ya no se podría afirmar porque estos lazos de sangre implicarían que Pilar es la mamá biológica de Cayetana y que Dora es la mamá biológica de Pilar. No tengo datos en el texto para afirmar eso. Pero profesor, se supone, no supongas, no supongas. Existe la posibilidad de que Dora no sea la madre biológica de Pilar o que Pilar no sea la madre biológica de Cayetana. Entonces, esto de lazos de sangre es diferente a pertenecer a la misma familia. Las personas pueden pertenecer a la misma familia sin tener lazos de sangre. El abuelo y el padre de Cayetana le negarían el pedido. No sabemos, no se sabe nada del abuelo, no se sabe nada del padre, ¿ok? No podremos asumir que le negarían, peor aún, ¿no es cierto? No sabemos. Entonces, estas no son inferencias. Si los resultados que ustedes han obtenido son tal como los que aparecen acá en la explicación en el solucionario, entonces eso significa que ustedes ya saben reconocer bien las inferencias. Entonces, como verán, estas 8 afirmaciones se han hecho a partir del texto, pero no todas son afirmaciones válidas, no todas son inferencias válidas. Para que una inferencia sea válida debe estar sustentada en los datos del texto. No puedes salirte de los límites del texto. No puedes suponer, no puedes agregar información extratextual. Entonces, de esto se trata. ¿Ok? Vamos con las recomendaciones adicionales para resolver preguntas de inferencias. Cuando yo estoy leyendo el texto, es importante que yo me vaya anticipando a lo que voy leyendo. Es como cuando uno está viendo una serie o una película. Está viendo una escena y de pronto nuestro cerebro automáticamente se anticipa y dice, ah, lo va a matar. Ah, entonces esto más adelante él se va a reconciliar con ella. Entonces tú te adelantas, haces hipótesis. Entonces cuando uno está leyendo es importante anticiparse, es una buena técnica, es una manera de mantener una lectura activa. ¿Ok? También es importante ir relacionando las ideas que estoy leyendo. Estoy leyendo el primer párrafo, está bien, estoy comprendiendo lo que dice, pero cuando estoy leyendo el segundo párrafo, esas ideas tienen relación con el primer párrafo. Entonces yo tengo que ir también estableciendo esas relaciones, porque las inferencias muchas veces derivan de la relación del cruce de dos ideas que se han dado en el texto, pero de manera aislada. Entonces es importante ir anticipándose y también ir relacionando las ideas que estoy leyendo en el texto. Cuando yo estoy respondiendo a las preguntas, asegúrate, has visto en las afirmaciones que hemos trabajado en el ejercicio, algunas afirmaciones parecían verdaderas. Por ejemplo, esto de que Dora, Cayetana y Pilar tienen lazos de sangre. Ese lazos de sangre ya no se puede afirmar. O un poquito más arriba decía que Cayetana suele comer caramelos. Ese suele, esa palabrita suele, ya no se puede justificar. Que come caramelos, sí, eso sí se entiende, pero ese suele ya no se puede justificar. Entonces, todas las palabras de la afirmación tienen que estar revisadas. Asegúrate de leer bien la alternativa. ¿Ok? Finalmente, cuando estés marcando una inferencia, asegúrate pues de que esa afirmación sea una afirmación verdadera. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenga base en lo que dice en el texto. Vamos a ver un caso. Ya saben que acá pueden detener. La pregunta es cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir del texto y cuál de las siguientes no se puede concluir del texto. ¿Ya? Son dos preguntas como las que plantea el ministerio. En la primera pregunta sale cuál sí se puede inferir, cuál es una inferencia válida. Entonces, leo, las molis son los únicos animales ginogenéticos.
Esto de los únicos está mal. En el texto dice, existen especies que tienen este comportamiento de estos diminutos peces de México. O sea, estas molly pertenecen a un grupo de especies que tienen la misma conducta. Entonces, estas molly, que son ginogenéticas, no son las únicas. Entonces, cuando sale las molly son los únicos animales, mentira, eso es falso. Las molly amazónicas carecen de especímenes machos. Aquí en el texto se manifiesta que son clones femeninos naturales y necesitan aparearse con machos de una o dos especies emparentadas, o sea, son otras especies. Están emparentadas, pero son otras especies. Entonces sí se puede inferir que las molly amazónicas carecen de especímenes machos. Y la siguiente, las crías molly amazónicas no son totalmente parecidas a la madre. Mentira, sí son una copia al carbón, dice, ¿no? Son clones femeninos naturales. Si son clones, son iguales. La respuesta sería la B. ¿Cuál de las afirmaciones no se puede concluir del texto? Es muy probable que Estados Unidos limite con México. Bueno, en el texto se afirma que los Estados Unidos y México forman parte del área donde están estas molly. Por conocimiento de geografía, un conocimiento básico, entiendo que México está al sur de Estados Unidos. Entonces sí se puede inferir. Pero no está mal que en la inferencia salga que es muy probable que Estados Unidos limite con México. Esto sí es una inferencia válida. La carga genética del macho no se transmite a las crías de la molly. En el texto se dice el ADN del macho no se expresa. Si el ADN del macho no se expresa, entonces me está diciendo que la carga genética del macho no se transmite a las crías de la molly. Entonces eso también es una inferencia válida. Bueno, yo tendría respuesta, ¿no? La C. Para reproducirse, las molly amazónicas necesitan de un macho de su especie. Mentira, no es de un macho de su especie porque en su especie no hay machos. Entonces esta inferencia no es válida. Entonces lo que queda ahora es que ustedes respondan las preguntas del cuestionario, que apliquen esto que estamos aprendiendo, que sean muy meticulosos al momento de diferenciar cuándo una afirmación es inferencia y cuándo no lo es. Muchas gracias.